Así que ya saben, a dejar a Salazar de las Palmas entre ese listado de lugares por conocer en nuestro país. Pero señores, ya sonó nuestro timbre. Pregúntele al Doc, está aquí en el Café de la Mañana y hoy vamos a hablar sobre el panorama del COVID en Santander. ¿Cómo estamos en cifras? ¿Cómo estamos en tema de UCI? ¿Cuál es la ocupación que tienen realmente los hospitales? Y, por supuesto, ¿cuál es el nivel del contagio y vacunas? ¿Hasta qué número hemos llegado de vacunados en Santander? Y está con nosotros el doctor Víctor Raúl Castillo, a quien le damos la bienvenida. Como siempre, es un gusto tenerlo en nuestro Café de la Mañana, doctor Víctor. Pregúntale al doc, cuida bien de tu salud. Doctor Víctor, tenemos el micrófono está desactivado, vamos a activar el micro, ahora sí. Bueno, muy buenos días, Damaris, es un placer saludarte a estas horas de la mañana, a ti y a todo el equipo de trabajo del Canal Pro y a toda la ciudadanía que nos está viendo por el canal, darles muy buenos días y cuídense mucho. Doc, hablemos primero de cómo estamos en nivel de contagio en nuestro departamento. Bueno, el contagio ha crecido muchísimo, está en este momento como una meseta, al cerca de los 1.300 casos diarios, pero que a todas luces, si hiciéramos más pruebas, saldrían muchos más. O sea, no sabemos, 1.300 son los formales por el número de pruebas PCR que hacemos, pero posiblemente deben ser 2 o 3 veces más. Las pruebas PCR que se han venido tomando en el programa PRAS, cerca del 40%, entre el 40 y el 45%, depende de los días, son positivas. Quiere decir que el nivel de contagio es muy alto. Esto es aterrador y se ve en ya la manifestación clínica en los pacientes. Hay un nivel de enfermedad muy alto. No hay camas de cuidado intensivo en la región. Ya han tenido las EPS que trasladar a algunos pacientes fuera de la región, a Cúcuta y a otras zonas. Estamos en un momento muy crítico del manejo del COVID, porque todas las unidades de cuidado intensivo y las camas hospitalarias están al 100%. Recibo múltiples llamadas en el día de personas que conocen el teléfono, que lo averiguan, etcétera, que es público, pidiéndome el favor de que le ayuden, que están en una tal clínica que no le abren las puertas, que están en otra clínica hospitalizado o en urgencia en una silla, que necesitan UCI. Es realmente dramático, como lo decía yo en la columna del sábado, Vanguardia Liberal, estamos en un momento dramático. Esto, pues, asociado a todas las marchas que se han dado por diferentes razones de protesta y las otras de antiprotestas, etcétera, pues han hecho que esto se incremente en forma exagerada y haya desbordado nuestra capacidad hospitalaria. Los hospitales de Santander. Sí. Perdóneme, el nivel de mortalidad, ¿cómo está en nuestro departamento? Muy alto, estamos cercanos a un promedio de 45 pacientes fallecidos diarios ya desde hace varios días, o sea, llegamos a esa meseta. Esperamos que ojalá no siga de ahí porque sería dramático, pero por lo menos vamos a tener unos 2 o 3 semanas con esos niveles de mortalidad. Acuérdese que la vez anterior, en enero, tuvimos un solo día de 37, pero el promedio era entre 25 pacientes diarios. Hoy casi que lo estamos doblando. Esto es una tragedia para todas las familias. Ya casi vamos en los 4.800 santanderianos fallecidos por COVID, que según el director del DANE son mucho más. Él dice, son los que han muerto con diagnóstico comprobado, más los que se murieron inicialmente con diagnóstico no comprobado, que por temas respiratorios, etcétera, pueden ser casi que el doble. Así que la tragedia es grande. Casi 90.000 familias colombianas que han sufrido la pérdida de un ser querido por el COVID. Algunas familias, 2 o 3 miembros de la misma familia, que es un drama enorme, pues ver cómo desaparece una familia, pero también los que no fallecen, hay unos que quedan muy impedidos. O sea, es una enfermedad muy desgraciada, porque hay pacientes que logran salvarse, pero quedan en unas condiciones muy complicadas para continuar con su vida. Y adicionalmente ya está descrito que los pacientes que salen de cuidado intensivo
que logran salvarse, una sexta parte se muere en los siguientes 3 a 4 meses. Entonces, esto hace que el COVID sea una enfermedad de cuidado. Y lo que uno ve es que para la mayoría de las personas en nuestro país y también en el mundo, creen que ya el COVID pasó, que están haciendo su vida normal, retornaron a los bares, retornaron a sus reuniones familiares, etcétera, y con ese nivel de contagio tan alto, con una cepa muy agresiva, porque es que la primera variante del SARS-CoV-2 le va a ver a los adultos. Hoy es muy poco los adultos que hemos tenido y que han fallecido en Santander y en nuestras clínicas, parte por la vacunación y parte porque están cuidando más y porque la cepa ha sido más agresiva. Hoy es usual que pacientes entre 15 y 25 años fallezcan desde COVID severo, bebés. Ayer había un bebé de 60 días pidiendo por favor traslado a una unidad ECMO, que eso no se veía. O sea, en la primera etapa, 0 pacientes de 18 años fallecidos. En esta etapa, con esta versión del virus, con esta mutación, es muy usual que los niños estén muy enfermos, algunos muy enfermos, y que hayan fallecido. Hace 3 o 4 días un paciente de 22 años falleció, muy joven, ¿no? Así es, Doc, es que son historias que realmente son fuertes, que deberían llegar a la conciencia de las personas. Digo deberían porque usted ya lo menciona, ahora con la reapertura de restaurantes, de bares, de gimnasios, de toda lo que se supone es la vida social, pues la gente y sobre todo los que somos jóvenes no tomamos conciencia y seguimos haciendo nuestra vida como si nada y sin tener las precauciones mínimas de bioseguridad. Hablando precisamente de eso, doctor, ¿qué opina usted precisamente de esas declaraciones que se dan desde la gobernación, y es que a partir ya de hoy se restablecen la vida social en los diferentes establecimientos comerciales? Yo personalmente pienso que no va a aumentar ya más el contagio. Llegamos a un nivel de contagio supremamente alto. Es más, yo espero que en los próximos 2 semanas el virus, la transmisión del virus baje, porque estamos en 40% de positividad, más el 25% positividad de las pruebas PCR, más el 25% de cero positividad. Estamos alrededor de un 60-65% de gente que ha estado en contacto con el virus. Por lo menos eso es lo que nos muestran las cifras. Más el poquito que damos de vacunación hace que digamos, el contagio vaya bajando. El disparador definitivamente de esta crisis tan profunda es las marchas. Yo creo que uno dice, sí, hay razón para marchar, todo el mundo tiene alguna razón, pero haber lanzado a los jóvenes a estas marchas en forma indiscriminada, yo creo que tiene una responsabilidad social muy importante. Yo creo que los objetivos políticos no tenían ninguna razón de haber expuesto a la gente. O sea, vamos a tener un exceso en este país de unos 20.000 pacientes que se van a morir por COVID por las marchas. Así es. Y esto pesa muchísimo en la conciencia de los que están dirigiendo el paro y están mandando a la gente. Yo hago una comparación con que en la época romana los emperadores mandaban a los cristianos a que se los comieran los leones en el circo romano. Y hoy están mandando a los jóvenes de la población a que los coma el virus. Se los coma el COVID. Yo creo que es una responsabilidad muy grande que tienen los directivos del paro de haber dado estas órdenes. Yo creo que no se justifica, a no ser que uno desprecie la vida, ¿no? Para nosotros y para mí, que llevo 41 años como médico trabajando en salvar vidas y en hacer el máximo esfuerzo construyendo estos hospitales para que la población tenga más oportunidad, es realmente frustrante el comportamiento de una sociedad. Esa es la realidad, pues, que uno queda absolutamente frustrado del comportamiento, ¿no?
Así es. Entonces, hablando, no creo que la apertura vaya a agregar nada más. Ya el daño está hecho, el daño económico también es muy grande para la gente. Si, ¿para qué encerramos a la gente que está en la legalidad, en sus empresas, en sus empleos, etcétera? Claro, ahora la responsabilidad es individual. La gente que va a un sitio tiene que ser responsable de su propia salud, porque las marchas violaron todas las normas. Las marchas transmitieron el virus por todos lados. La violencia, además, que se agregó, empeoró las cosas. Entonces, digamos, cerrarle más la economía a la gente no tiene ninguna razón. Creo que lo que yo he llamado el suicidio de la razón es así como ese término se acuñó en la Segunda Guerra Mundial, donde las luchas por el poder y el deseo de dominar el mundo de Hitler y todos los nazis, o el eje de los japoneses, alemanes y italianos, de dominar el mundo, llevaron a una caos y a una mortalidad de 50 millones de seres humanos. Wow. 50 millones de personas murieron. Entonces, eso es lo que se denominó el suicidio de la razón. Y yo creo que esa es una nueva versión del suicidio de la razón, de mandar a la gente en medio de una peor pandemia en los últimos 100 años a unas marchas políticas con unos objetivos que van a beneficiar unos intereses políticos muy claros, ¿no? Así es, y yo creo que aquí el mensaje, Doc, es el que siempre hemos dado desde el canal Troy, desde pues su señoría, y es el decir y recalcarle y recordarle a la gente que no podemos bajar la guardia, que debemos mantenernos activos con todos los protocolos de bioseguridad. Quienes tienen y quienes están dentro del rango de vacunación, no dejen perder su vacuna, vayan, vacúnense. Creo que es la única forma también de poder hacer parte de la solución en medio de tanto problema. Doc, recomendaciones finales. Bueno, las recomendaciones es que hoy es una responsabilidad netamente individual, consigo mismo y con la familia. La cantidad de pacientes que se han muerto porque lo infectó el hijo, el nieto, el hermano, generalmente la gran mayoría son infecciones intrafamiliares que van a una de esas marchas, a una discoteca oculta, a diferentes razones, se contagian de forma irresponsable, llegan a la casa y contaminan al resto de la familia y chupa al resto de la familia. Generalmente el que se contagia inicialmente no se muere, pero sí mata a su papá, a su mamá, a sus tíos, a su abuelita, a sus hermanos. Entonces es una recomendación, vea, seamos responsables. Y por otro lado, la vacuna es indispensable, es fundamental. Los países como Israel, que ya hicieron vacunación universal, bajaron la mortalidad y el número de hospitalizados a menos de un 5%. O sea, es evidente. Estados Unidos, que tuvo 4.000 muertos diarios, hoy está en menos de 400 muertos diarios, menos del 10%. La vacuna es eficiente, pero se requieren, adicional a la vacuna, seguir con las mismas medidas de aislamiento, con las mismas medidas de tapabocas, de lavado de manos, más la vacuna, mientras este virus termine el ciclo en la humanidad y quedará como una endemia. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ya lo dijo aquí el ministro, vamos a tener virus para largo, pero ya no en una situación pandémica, sino endémica de bajo nivel de contagio, que seguirá teniendo un comportamiento y nos tocará seguirlo enfrentando, pero a un nivel mucho más bajo. Así que las recomendaciones siguen siendo las mismas desde hace 3.500 años. Recuerde que lo he repetido aquí, hay varios documentos bíblicos, cuando hace 1.500 años antes de Cristo, en la pandemia de las 7 plagas de Egipto, había la recomendación de Moisés, vea, lávese las manos, distánciese si tiene enfermedad, aíslese si tienen síntomas y tápese la nariz y la boca, usen tapabocas. O sea que eso no ha cambiado. Ahora tenemos, por fortuna, una vacuna que apareció en tiempo récord, unas vacunas, o sea, la ciencia ha mostrado lo que es la maravilla de la ciencia, pues en menos de un año se obtuvo una vacuna que antes gastábamos 15 años. Obtuvimos ya más de 10 vacunas, que han sido muy efectivas todas. Entonces la recomendación es vacunarse. Por fortuna cada vez más colombianos quieren vacunarse. Hoy ya solo el 27% dice que no se vacuna. Iniciamos, acuérdense, con el 50%.
y esperamos que ese 27% sea consciente y en los próximos días se puedan vacunar, sobre todo los que son más de 50 años. Ya pueden ir a un centro de salud a que los vacunen. Si tienen 60, no tienen que pedir cita y nada, simplemente llegar con la cédula y los van a vacunar. Entonces es tiempo de que todos nos vacunemos y que seamos ejemplo para que otros más lo hagan, y olvidémonos de esos chismes y esas noticias falsas de que van a poner chips, de que van a hacer uno o lo otro. No, eso no es cierto. Así es, yo creo que más claro imposible, simplemente seguir manteniendo esos protocolos de bioseguridad y por supuesto asistir a la vacuna si está dentro del rango. Doctor, muchas gracias y que tenga usted un excelente día. Lo mismo, feliz día, cuídate mucho, Damaris, lo mismo a Laurita, a todo el equipo del canal TRO, y seguimos en contacto.